Buenas noches, compañeros y docente Reinaldo Vargas Quispe. Hoy he venido a exponer el proceso de construcción y el manual del instrumento psicométrico construido en nuestro grupo a distancia en modalidad. Nuestro grupo es el número 4 y vamos a proceder con la siguiente diapositiva. Entonces, proseguimos. En introducción, este informe se enfoca en la construcción y validación de un instrumento psicométrico diseñado específicamente para medir estas habilidades sociales en la mencionada población estudiantil. A través de un enfoque basado en la teoría de Gismero, se busca evaluar dimensiones clave como la asertividad, la empatía y la comunicación efectiva, que son fundamentales en el desarrollo de competencias interpersonales. Objetivo: detallar el proceso de construcción y validación de un instrumento psicométrico diseñado para medir habilidades sociales, centrándose en su fundamentación teórica, análisis de validez y confiabilidad. Entonces, presentación y organización de manual de instrumentos. Por primera parte, descripción de instrumento. El instrumento en cuestión es una escala de habilidades sociales diseñada con el propósito de medir diversas competencias interpersonales. Permiten a los individuos interactuar de manera efectiva en diferentes contextos sociales. Su objetivo principal es identificar fortalezas y áreas de mejora en las habilidades sociales, lo que facilita la implementación de intervenciones adecuadas para el desarrollo personal y social. Este instrumento está dirigido a una población de estudiantes y profesionales que buscan mejorar sus habilidades interpersonales, así como a investigadores interesados en evaluar la competencia social en diversos grupos. Podemos proseguir la siguiente diapositiva. Acá hablamos de un proceso de construcción. El desarrollo de un nuevo instrumento psicométrico para medir habilidades sociales en adolescentes y adultos en el contexto laboral responde a la necesidad de una herramienta actualizada y precisa. Los instrumentos existentes presentan limitaciones como la falta de actualización y evaluaciones incompletas. Este instrumento tiene como propósito evaluar la capacidad de interactuar eficazmente y adaptarse a diferentes contextos sociales, integrando avances teóricos y metodológicos recientes. Los resultados permitirán identificar áreas de mejora, diseñar intervenciones específicas, evaluar programas de formación y fomentar investigaciones. La definición de la variable medida. La definición operativa de las habilidades sociales en instrumentos se basa en la evaluación de conductas observables que reflejan la capacidad de interactuar de manera efectiva en diversos contextos sociales, comparativamente una visión más específica de las habilidades sociales en diferentes contextos. Primero, las habilidades sociales básicas relacionadas con la capacidad de iniciar y mantener conversaciones. Indicadores de ansiedad social, disfrute en reuniones sociales, expresión de opiniones con espontaneidad. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido. Me cuesta expresar mi propia opinión. Defensa de los propios derechos como consumidor, referida a la capacidad de expresar conductas en defensa de los propios derechos. Expresión de opiniones y emociones de forma asertiva. Si al llegar a casa encuentro en defecto algo que he comprado, voy a la tienda a devolverlo. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. La expresión de enfado o disconformidad, capacidad para evitar conflictos y expresar disconformidad o enfado de manera adecuada, o indicadores de expresión de opiniones y emociones de forma asertiva. Ítems: cuando un amigo expresa una opinión
con la que está de desacuerdo, prefiero callarme, decir no y cortar interacciones, capacidad para límites y terminar interacciones no deseadas de manera asertiva, indicadores de establecimiento de límites, capacidad de decir no sin agresividad, ítems. Hay cosas que me disgusta prestar, pero si no me las piden, no sé cómo negarme. Hacer peticiones, habilidad para expresar necesidades o expectativas en relaciones interpersonales, indicadores de expresión directa y honesta de necesidades, ítems. Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al camarero y pido que me la hagan de nuevo. Iniciar interacciones con el sexo opuesto, capacidad de iniciar interacciones espontáneas con personas del sexo opuesto, indicadores de iniciar y mantener conversaciones respetuosas en contextos románticos. Ítem, si veo en una fiesta a alguien atractivo del sexo opuesto, tomo la iniciativa, me acerco a hablarle. Estas dimensiones abarcan desde habilidades básicas hasta más complejas, lo que garantiza una evaluación integral. El instrumento se fundamenta exclusivamente en la teoría de Elena Gismero, quien define las habilidades sociales como el conjunto de comportamientos que permiten a las personas interactuar de manera efectiva y adaptativa en diversos contextos sociales. Estas habilidades incluyen la capacidad de comunicarse con claridad, manejar conflictos, expresar emociones adecuadamente y mantener las relaciones positivas en la vida. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. Como podemos observar aquí, tenemos la variable, la definición operacional, las dimensiones, los indicadores y el ítem y la pregunta. Entonces, comenzamos. La variable. La variable son las habilidades sociales. La definición operacional. La definición operacional, según Gismero, la autora de la habilidad social en la conducta asertiva socialmente habilidosa es el conjunto de respuestas verbales y no verbales parcialmente independiente y situacionalmente específica que a través de las cuales un individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones o derechos, etc. Vamos a dimensiones. Primeras habilidades sociales básicas. Hacen referencia a la capacidad que posee una persona de saber iniciar una conversación y mantenerla. Indicadores. La ansiedad social, disfrutas con las reuniones de amigos y otros encuentros, expresa sus opiniones y actúa con espontaneidad. En vamos a ansiedad social y el ítem o pregunta. Por ejemplo, ansiedad social. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer estúpido. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etcétera. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico. Vamos, disfrutas con las reuniones de mis amigos, otros encuentros. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por entrevistas personales. Eh, Tengo que guardar opiniones para mí mismo, expresa sus opiniones, actúa con espontaneidad, expresar mi opinión en grupos, en clase, en reuniones, etcétera. Como vemos aquí, el cuadro específicamente da demostración, ejemplo de indicadores, ítem o pregunta. Vamos al siguiente cuadro de exposición. Vamos con la siguiente. Como vemos, la misma variable, habilidades sociales, definición, lo mismo de definición operacional. Las dimensiones, ahora tenemos segunda dimensión, defensa de los propios derechos. Como consumidor se refiere a la expresión, conductas asertivas frente a los desconocidos en defensa de los propios derechos. Ahora tenemos indicadores, habilidades para expresar opiniones y emociones de manera asertiva y expresarla en comunidad y conflictos de manera oportuna.
Si al llegar a mi casa encuentro el defecto en algo que lo he comprado, voy a la tienda a devolverlo, cuando se me cuela en una fila, como si me hubiera dado cuenta, y ahora expreso una incomodidad en los corazones. Vamos, cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me callo. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro en pedirle que se calle. Como vemos, otro ejemplo en los indicadores y el ítem de pregunta. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, vamos, ves, la variable, lo mismo, o definición operacional, lo mismo. Definiciones ahora es la tercera expresión de enfado o desconformidad. Indicadores, habilidades para expresar opiniones y emociones de manera asertiva y expresa incomodidad de conflictos de manera oportuna. Ahora, vamos, cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy de muy desacuerdo, prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi enfado. Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga un motivo justificado. Como vemos, vamos analizando mucho más y nos vamos interesando sobre más el tema. Vamos a la siguiente diapositiva. Y acá dice decir no y cortar con interacciones. Expresa con libertad sus decisiones en las relaciones, habilidades para establecer límites y decir no de manera asertiva. Como vemos, ya vamos cambiando. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si no las piden, no sé cómo negar. Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me cuesta mucho comunicar mi decisión. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta cortar. Nunca sé cómo cortar a un amigo que habla mucho. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. Ahora, hacer peticiones. Habilidad para expresar necesidades o expectativas en relaciones interpersonales. Expresa de manera directa y honesta, sin agresividad ni posesividad. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que dejé prestado. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamo al camarero y pido que me lo hagan de nuevo. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me ha dado mal el vuelto, regreso a pedir el cambio correcto. Y así. Y con esta diapositiva, queridos amigos, yo me despido. Entonces, vamos. Este es iniciar interacciones con el sexo opuesto. Entonces, inicia y mantiene conversaciones interesantes y respetuosas. Vamos a ver. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. Vamos a pensar. ¿Soy incapaz de pedir a alguien una cita? No sabemos. Habilidad para interactuar y comunicarse con personas del sexo opuesto en situaciones románticas o interés amoroso. A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. Bueno amigos, esto como vemos, eso es una variable, una definición operacional, dimensiones, indicadores y un ítem de pregunta. Será para la próxima. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Soy Marcelo Moscoso. Gracias. Principios básicos para la construcción de ítems. Claridad. Los ítems deben ser fáciles de entender y no ambiguos. Se deben evitar tecnicismos, negaciones, dobles negaciones o enunciados excesivamente prolijos o ambiguos. Una práctica habitual es formular los ítems positivamente junto con otros inversos y luego recodificarlos. Sin embargo, esta estrategia no está libre de limitaciones. Un aspecto fundamental es garantizar que las personas comprendan perfectamente lo que se está preguntando en la prueba. Relevancia. Los ítems deben estar directamente relacionados con la variable a medir. En el caso de ítems originales, se han de seguir las directrices elaboradas para su desarrollo.
Representatividad. Los ítems deben cubrir todas las dimensiones de las habilidades sociales. Todos los dominios de la variable de interés deben estar igualmente representados, evitando la infra o sobrerepresentación. Esto es clave para obtener evidencias de validez de contenido y para la validez de las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones. Diversidad. Los ítems deben ser heterogéneos y variados, capturando una mayor variabilidad y representatividad de la variable. Se debe incorporar ítems que varían en dificultad y formato, utilizando un lenguaje inclusivo y evitando el lenguaje ofensivo y discriminatorio. Presentación visual. El instrumento debe tener un diseño atractivo y fácil de seguir, lo cual es crucial para facilitar la experiencia del usuario. Base de datos. Se creó una base de datos para facilitar la corrección de los ítems y el análisis de los datos. Aplicación del test. Muestra. Se seleccionó una muestra representativa de 50 estudiantes de entre 20 y 45 años de edad, asegurando que ésta refleje las diversas características demográficas y culturales del grupo objetivo. Procedimiento. Se estableció un protocolo detallado para la aplicación del test, que se realizó a través de un cuestionario digital diseñado en Google Forms. Recolección de datos. Los datos se recolectaron de manera organizada y segura utilizando Google Forms, lo que facilitó la recopilación y gestión de las respuestas. Acá podemos observar las encuestas realizadas, lo cual son 51 en total. Versión final del test. Tras la aplicación preliminar del test y la evaluación de los resultados, se llevará a cabo una revisión de los ítems. Aquellos que no cumplan con los criterios psicométricos como la validez y la fiabilidad serán eliminados o modificados. Este proceso incluirá el análisis de la consistencia interna, la dificultad de los ítems y la capacidad de discriminar entre diferentes niveles de habilidad. Las modificaciones se basarán en los comentarios de los participantes y en un análisis estadístico, asegurando que cada ítem contribuya de manera afectiva a la medición del constructo de interés. Recolección continua de evidencias de validez. Para confirmar la validez del instrumento, se realizarán diversos análisis correlacionales, dado que las validaciones de constructos son limitadas. Se integrarán diferentes análisis, siguiendo procedentes de investigaciones sobre la construcción de instrumentos y verificación de validez. Las correlaciones ítem total y ítem primer factor sin rotar en la versión de 33 ítems son mayores, lo que califica el constructo subyacente. En esta versión los ítems presentan correlaciones de 0.40 o más con el primer factor, con algunas excepciones mínimas. Esto refuerza la interpretación de un factor general común, algo menos evidente en versiones anteriores. Finalmente, se adopta la versión de 33 ítems, ya que ofrece una fiabilidad considerable y un instrumento más claro y eficiente en términos de medición, aunque un mayor número de ítems podría aumentar la fiabilidad, como indica Cronbach. No siempre implica una mayor homogeneidad ni una mejor interpretación del constructo medido. Acá podemos observar la portada, el título que lleva por nombre Escala de Habilidades Sociales y las características generales. Acá podemos observar la ficha técnica que lleva nombre original, los autores, la administración, la duración, la aplicación, la significación y la baremación, seguido de los materiales y de dónde fue tomado. Luego observamos la descripción general del cuestionario, que nos dice que el cuestionario está diseñado para medir las competencias interpersonales de los individuos en diversos contextos sociales. Luego tenemos los elementos teóricos. Los elementos teóricos que fundamentan esta prueba se basan en modelos contemporáneos de interacción social y desarrollo de habilidades interpersonales. Las habilidades sociales, de acuerdo con Elena Guismero, son un conjunto de conductas aprendidas que permiten a las personas desenvolverse de manera eficaz en situaciones sociales. Luego tenemos el diseño y estructura del cuestionario. La estructura del cuestionario, el cuestionario consta de 33 ítems que evalúan diferentes aspectos de las habilidades sociales en contextos variados, tales como la expresión de opiniones, manejo de conflictos y situaciones de interacción social. Los ítems están distribuidos en 6 dimensiones principales.
Las dimensiones por las cuales se divide son autoexpresión en situaciones sociales, que en el número de ítems son 7, habilidades en defensa de los propios derechos, que son 7, expresión de enfado o incomodidad, que son 7, decir y contar interacciones, que son 5, hacer peticiones, que son 3, y por último, iniciar interacciones con el sexo opuesto, que son 4. En total, 33 ítems. Los tipos de respuesta. Los ítems utilizan una escala con las siguientes opciones para medir el nivel de identificación del participante con cada afirmación. A, lo cual nos dice que no me identifico en absoluto. La mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. B, más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. C, me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. Y D, muy de acuerdo y me sentiría así en la mayoría de los casos. En las instrucciones generales, pues antes de iniciar la escala de habilidades sociales de Gizmero, por favor asegurarse de cumplir con las siguientes condiciones para que la prueba se realice de manera adecuada. En primer lugar, un lugar adecuado, después un ambiente de confianza, una duración flexible, familiarización del aplicador, confidencialidad garantizada y por último, finalización del cuestionario. Ya. Según la validez de los tres jueces, los psicólogos sí existen concordancia, ya que en la escala de validez pues se encuentra en el nivel aceptable, tanto la validez por pregunta como la validez de concordancia del instrumento. Esta está por encima de 0.71 y según la validez de concordancia del instrumento, que es 0.85, pues significa que hay una alta concordancia y se ubica en la escala buena. En este caso se ha utilizado la escala de habilidades de Gizmero, en la cual da pues la validación el primer juez, que es experto en habilidades sociales. Bueno, el segundo juez también da su validación según las encuestas, ¿no? También es un experto en habilidades sociales. El último juez también da su validación y entre los tres jueces dan un validez de concordancia de instrumentos, dando un total de 0.85, que eso se utiliza o está ubicado en una escala buena, ¿no?